Bueno, como ya les pasé en el grupo de la iglesia, la prédica de hoy se llama Salir de lo cotidiano, ¿sí? Hacer un juego de palabras. Gracias, César. Bueno, pensemos un poco, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que vivió un milagro? ¿Hace mucho? ¿Hace poco? ¿O directamente nunca vivió un milagro? ¿Hay gente que alguna vez vivió un milagro o nunca lo vivió? Bueno, los milagros no tienen que ser extraordinarios, ¿sí? Sino más bien algo cotidiano. Y vamos a leer el texto principal, Hechos, capítulo 3, del 1 al 10. A mí me gusta leer todo el contexto, digamos, de la situación. Hechos 3, 1 al 10, se da en el contexto donde ya Jesús asciende, viene Jesús de vuelta, o sea, se va prometiendo que va a volver de vuelta, se da la manifestación de la iglesia y empieza los primeros pasos de la iglesia primitiva, ¿sí? Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando a recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y él tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Entonces Pedro y Juan van, como digo, eran los primeros pasos de la iglesia primitiva, ellos siguen yendo al templo, el templo judío, a orar, y estaba siempre justamente el hombre cojo que pedía limosna, ¿sí? Y Pedro y Juan dicen, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, levántate y anda, y ocurre el milagro, ¿sí? Primer punto de la prédica de hoy, de esta mañana, es el milagro como parte de nuestro vivir. Muchas veces pensaba años atrás, varios años atrás, que el tema de hacer milagros era solamente para un grupo reducido de cristianos, ¿no? Aquellos que tenían el don de milagros, porque existe el don de milagros, o aquellos cristianos que eran súper consagrados, que, como yo digo por ahí, en tono jocoso, le sirve mate a Jesús, ¿sí? Solamente para esa gente, ¿sí? Pero al estudiar su palabra me doy cuenta que los milagros es una acción cotidiana de todos los cristianos, ¿sí? Nos tiene que acompañar a todos nosotros. Porque es importante entender qué significa la palabra milagro, ¿sí? Milagro, según el diccionario bíblico, es un acontecimiento extraordinario que manifiesta la intervención de Dios en los asuntos cotidianos, ¿sí? Algo extraordinario que viene Dios a irrumpir en lo cotidiano, a cambiar la situación, ¿sí? Como leemos, Pedro y Juan siempre iban al templo a orar, que eso era lo cotidiano. El cojo siempre estaba pidiendo limosna, era lo cotidiano, justamente. Es lo que siempre ocurría, pasaba todos los días. Porque no es que la primera vez que iba Pedro y Juan, todos los días pasa. Y el cojo estaba todos los días, años capaz que estaba. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nos aferramos a lo cotidiano nosotros? ¿Cuántas veces creemos que la vida ya es así, que no va a cambiar? Es lo que me tocó, es lo que me designó Dios, es lo que tengo que hacer. A veces nos aferramos
a lo cotidiano. Nos aferramos al día a día, a la monotonía, a la rutina, ¿sí? El cojo lo ve y espera ¿qué? Lo cotidiano, una limosna. Él nunca se esperó, nunca se imaginó que iba a ser sanado en ese momento. ¿Por qué? Era fuera de lo cotidiano. Pedro y Juan tenían una vida cotidiana, ¿sí? Todos tenemos una vida cotidiana, pero no estaban aferrados a lo cotidiano. Porque Pedro y Juan dicen, no tengo ni plata ni oro. Y en lo cotidiano, cuando uno no tiene, no tengo, maestro, para la próxima. Mañana te doy. Eso es lo cotidiano. Pedro y Juan tenían una vida cotidiana, pero no estaban aferrados a lo cotidiano. Entonces, ¿qué dice? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En otras palabras, podemos decir, no tengo lo cotidiano, tengo este milagro. Esto extraordinario que viene a cambiar tu vida cotidiana, ¿sí? Por eso digo que como cristianos no podemos aferrarnos constantemente a lo cotidiano. Esto va a ser así, todos los años va a ser así, todos los meses va a ser así. Si somos hijos de Dios, no podemos llevar una vida cotidiana, ¿sí? No es que Pedro y Juan tenían milagros acumulados o tenían en ese momento la supergracia, no. Ellos entendían que no había que aferrarse a lo cotidiano. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan vivían cotidianamente la manifestación de Dios. Entonces no podemos dar un milagro, promover un milagro, si ya en nuestro diario vivir no vivimos la manifestación constante de Dios. ¿Por qué cree que Pedro y Juan dijo, levántate y anda? ¿Cuántas veces habrá tenido manifestaciones de Pedro y Juan en esos días? Un montón. Porque para ellos las intervenciones extraordinarias de Dios era algo cotidiano. Era algo que ocurría siempre. No podemos llevar la manifestación de Dios, una manifestación de Dios en lo cotidiano, es decir, un milagro, si primero Dios no se manifiesta en nuestra vida cotidianamente. No podemos dar algo que no ejercemos. No podemos dar algo que no practicamos. Por eso hay muchos cristianos que se aferran a lo cotidiano. ¿Por qué? Porque es lo seguro. Yo sé que esto va a ser así. Yo sé que me voy a levantar, voy a tener que trabajar, voy a tener que ver el resumen de la tarjeta, voy a tener que hacer horas extras, voy a tener que ir, si estoy enfermo, voy a tener que ir al médico, voy a tener que hacer dieta. Lo cotidiano, la rutina, lo de todos los días. Si un cristiano vive aferrado a lo cotidiano, cuando alguien tenga problemas, que es lo cotidiano, ¿cómo la va a poder ayudar? Si no tiene una manifestación extraordinaria en su vida constantemente. Como dije, un cristiano consagrado, lleno de Dios, usado por el Espíritu Santo, no puede ni debe tener una vida cotidiana, una vida común, pero sí vivir cotidianamente las manifestaciones de Dios. Amén. Segundo punto, nuestro llamado en la iglesia es un llamado a hacer milagros. ¿Puedo ser sincero, hermanos? Hace unos años, cuando estaba en el seminario, hace ya, ¿cuánto? 10 años que estudié, estaba el boom, por ahí, digamos, la onda, de que todos querían hacer milagros, ¿sí? Entonces siempre nos llevaban las campañas evangelísticas. En ese momento estaba Anacón y siempre nos llevaban a nosotros a ayudar, a apoyar. Yo me acuerdo que serví en la carpa de liberación. Ya en ese momento era caradura. Siempre íbamos porque estudiamos en el seminario, no teníamos mucho que hacer y aparte si íbamos nos daban de comer algo porque pasábamos hambre. Íbamos más que nada por la pizza de después, que por lo que podemos ayudar. Y estaban muchos con ese boom de querer hacer milagros, ¿sí? Y orar por la gente que se sane. Y había como 2 milagros típicos, que eran moneda corriente. Y lo cuento, pero no lo tome mal, ¿no? El primero era orar por el pie plano. Se oraba todo el tiempo por el pie plano. Oraban todos por el pie plano. ¿Y qué hacían?
mojaban la planta de los pies de la gente, lo ponía en papel y si se veía el arquito, listo, gloria a Dios. Y el segundo era que estiraban los brazos. Y a veces los brazos estaban. Claro, pero por una cuestión muchas veces de la espalda, de la posición, y oraban y se enderezaban los brazos. Y yo siempre fui muy crítico. Y le decía a Dios, ¿será que los milagros solamente se pueden reducir a un pie plano? ¿A ajustar unos brazos? Yo le decía a Dios, ¿es eso nomás hacer milagros? Y en ese momento, años atrás, Dios me llevaba a lo que es nuestro texto lema, justamente. Vamos a Lucas 4:18 al 19, que si usted lo ve es una secuencia de milagros, porque es una secuencia de interrupciones de lo cotidiano, ¿sí? Lucas 4:18 a 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y quiero que entiendan esto, hermanos. A veces reducimos el milagro a un pie plano y no entendemos que los milagros son intervenciones extraordinarias en lo cotidiano de la gente. Y fíjese este texto y respondamos, ¿Dios está en esta iglesia? ¿Damos buenas nuevas a los pobres? ¿Sanamos los quebrantados de corazón? ¿Damos libertad a los cautivos? ¿Damos vista a los ciegos? ¿Libertad a los oprimidos? ¿Predicamos el año agradable del Señor? ¿Entienden lo que apunto? A veces queremos reducir el milagro a una sola situación, mientras ocurren otros milagros, verdaderamente como transformar infancias, como transformar vidas. El lunes sucedió algo que a mí me conmovió. La pastora pasa en el grupo, justamente, de que Mónica quedó en Club Atlético Talleres, ¿sí? Que eso es un gran avance para gente que por ahí no entiende el deporte, ya pertenecer directamente al club significa un montón de cosas, a diferencia de jugar en una escuelita de fútbol nomás. Y justamente el día anterior hablábamos con mi mamá, mientras almorzábamos, que el día que ella hace esa prédica de las llaves, ese acto profético, yo siento dar una llave a Mónica. Yo recibo palabra de Dios y yo le doy a Mónica una llave con la palabra de que justamente el deporte a través de ella iba a ser bendición para ella y sus hermanos y su familia. Y que iba a ser luz, iba a llevar la luz de Jesús en lugares donde no está Jesús. Y en el fútbol femenino eh, es el icono del movimiento LGTB. No está Jesús ahí. Y aparte me dio muchas otras cosas más. Yo la vi a Mónica de grande, viviendo en España y demás, son cosas que lloro todos los días, que yo bendigo la vida de esa niña. Y mi mamá se acuerda y le dice justamente a la madre el tema de la llave. Y la mamá responde, sí, Mónica lo lleva todos los días, lleva a todos lados la llave. Exactamente. Ese es el milagro. Y ustedes me dirán, ¿cuál es el milagro? El milagro es que Mónica, en vez de aferrarse a lo cotidiano de este barrio, se aferra a la promesa de Dios. Ese es un milagro. Porque acá vienen niños, acá hay niños donde lo cotidiano, ¿qué es? Adicciones, violencia intrafamiliar, alcohol. Eso es lo cotidiano para los niños. Y que Mónica no se aferre a eso, sino que se aferre a la promesa, es un milagro, porque estamos rompiendo lo cotidiano en su vida, ¿sí? Nosotros como iglesia tenemos que ser como Pedro y Juan, no darle lo cotidiano a las personas. Porque hay niños que están con el vasito
todos los días así. ¿Y qué reciben? Bullying, destrato, abuso, insultos, violencia. Es lo cotidiano que reciben ellos. Entonces, cuando vienen acá a la iglesia y uno lo trata como personas, porque hay muchos niños que no los tratan como personas, les llama por su nombre, les da de comer, les da un abrazo, es romper lo cotidiano. Para un niño, que usted lo abrace puede ser un milagro. Creo que entienda eso. Nosotros tenemos que intervenir de forma extraordinaria en lo que para ellos es lo cotidiano, lo que ellos viven todos los días. Por eso no se quede con el concepto de que un milagro es, ay, lo curaron el pie plano. No. Un milagro es transformar su vida cotidiana. Pero justamente, hermanos, quiero que entiendan esto. El milagro es nosotros romper con lo cotidiano del otro. Pero para poder romper eso cotidiano, nosotros tenemos que vivir constantemente la manifestación de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Punto 3, que es lo que me da pie a Iris, el milagro valida el mensaje y al mensajero. ¿Sí? El milagro valida el mensaje y al mensajero. Vamos a leer Hechos 2:22. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Es el mensaje, justamente. Dice Pedro, oíd este mensaje. Jesús Nazareno, que era el mensajero del Evangelio, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea, yo voy a predicar de Jesús, dice Pedro, que ustedes lo vieron constantemente hacer maravillas y prodigios, milagros. Por eso voy a predicar de Jesús, ¿sí? Como iglesia debemos tener el hábito de hacer milagros, ya que nuestro mensaje valida, es validado por el milagro y sobre todo Jesús va a validar ese mensaje a través de los milagros. Una vez que entiende que los milagros es romper con lo cotidiano, empieza a pedir milagros poderosos, milagros físicos, milagros económicos, por aquellos imposibles, ¿sí? Y esto justamente quería decir, ¿le está costando predicarle a alguien el evangelio? ¿Le está costando a alguien convertirlo, traerlo a la iglesia? Fíjese cuál es el milagro que necesita y empiece a orar por ese milagro de esa persona. Porque ese milagro va a ser la abertura para que usted pueda dar el mensaje. ¿Sí? Hay una serie que estamos viendo, bueno, empecé yo a verla, ¿no? Digo, mamá, yo digo por ese por capítulo. Hay una serie que está muy buena con Stallone, que hace un capo de la mafia. Ya está grande Stallone, pero hace un papel de lujo. Ah, bueno, resulta que ahora yo estoy atrasado 4 capítulos. Porque ya creo que termina la segunda temporada, ni voy por la mitad. Ya terminé de ver. Cuidado ahí ahora que con la cadena se te puede salir. Y lo que me encanta de la serie, más allá del personaje en sí de Stallone, él hace un capo de la mafia retirado que se lo quieren exiliar a un pueblito. Y él va y arranca todo de cero. Pero me gusta porque él va y siempre tiene este gesto, que se acomoda el saco así, y empieza a hablar. Y termina diciendo, bueno, vos vas a trabajar para mí, y vos me vas a dar tanto por mes. Sí, tiene un poder de la palabra, pero él no tiene nada. No tiene absolutamente nada. Pero él dice, va a pasar esto y esto, y cuando pase esto y esto, vamos a hacer esto y esto. ¿Por qué? Porque lo respalda su experiencia. Un capo de la mafia, años en la mafia, sabe cómo es el negocio, por así decirlo. Y yo decía, nosotros tenemos que ser así, medio como capo de la mafia, en romper lo cotidiano. ¿Por qué? Porque cuando usted esté orando o tratando de convertir a esa persona, tiene que saber y tener el discernimiento qué milagro necesita esa persona.
No, porque mi hijo no me escribe hace años y no sé cómo está, estamos todos peleados. Bueno, usted le tiene que decir, yo voy a orar por ese milagro, para que venga tu hijo a tu casa, te haga un asado, y cuando vos estés comiendo asado con tu hijo y te pida perdón y te diga que te quiere, vos te vas a acordar de mí, de estas palabras, me vas a escribir, me vas a llamar y vas a venir el domingo a dar gracias a Dios por el milagro. No, porque estamos todo mal con el matrimonio, ya estamos a punto de separarnos, por ahí no nos separamos por los chicos. Yo creo que esto no se va a resolver. Yo voy a orar por tu matrimonio, voy a orar por ese milagro. Para vos lo cotidiano es que ya se muera, pero para Dios no. Entonces cuando tu matrimonio esté en su mejor momento, que va a suceder, te vas a acordar de mí, me vas a contar y vamos a venir los dos a la iglesia a dar gracias. Tiene que manejarse así, con ese poder y esa autoridad. Entonces Iris, decile, ¿viste que Dios te respondió? Bueno, pero tenés que decirle, ahora tenés que ir vos a la casa de Dios y darle gracias por ese milagro. Y vos tenés que orar para donde ella vaya, tenga un encuentro con Dios. Porque el milagro valida el mensaje y el mensajero. Se muévase con poder, muévase con autoridad, justamente. Va a suceder. Yo voy a orar por tu milagro. Y esto va a ocurrir. Y cuando ocurra, vas a venir conmigo a dar gracias. ¿Entiende? ¿Usted cree que Pedro y Juan dudaron? A ver, levántate y anda a ver qué pasa. No, levántate y anda. Y lo levantó. Porque estaban convencidos que se iba a sanar. Entonces no podemos hablar de milagros si nosotros no tenemos el poder y la autoridad que Jesús nos da. ¿Sí? El milagro valida al mensaje y al mensajero. Y para ir cerrando, hermanos, para dar una conclusión, salgamos de lo cotidiano. No se aferre a eso cotidiano, pero sí busque la manifestación de Dios cotidianamente en su vida, para poder romper con lo cotidiano en otras personas, ¿sí? Para promover un milagro, para predicar el evangelio, y que ese evangelio sea validado con ese milagro que necesita la persona. Entonces, hermanos, salgamos de lo cotidiano. Basta de estar vencidos, derrotados. Como decía Iris, mucha gente cree que el milagro es para los cristianos, y hay cristianos que ni siquiera creen en los milagros. Salgamos de lo cotidiano, vivamos manifestaciones de Dios constantemente y rompamos con lo cotidiano de todas las personas que nos rodean para poder acercar a esas personas al evangelio. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque nos has hablado en esta mañana, y yo te pido por favor que podamos salir de lo cotidiano, que podamos romper esas rutinas, esas monotonías, que a veces nos aferramos al día a día, a lo constante. Ayúdanos a ser agentes de cambio, personas que trasladen milagros, que promuevan milagros en distintas personas, y que a través de esos milagros nosotros tengamos poder y autoridad para traerlos a los pies de Cristo, Padre. Que la misión carismática del sur sea una iglesia con el hábito de hacer milagros constantemente. En nombre de Jesucristo, amén y amén.